Hola queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a su canal, el canal del Señor Jesucristo, en donde leemos el Catecismo y a veces damos alguna que otra opinión. Y pues ya hemos hecho algunas oraciones importantes del libro de bolsillo y también pues ahora estamos entrando ya en algunos capítulos. Hemos estado viendo parte de Amoris Laetitia, la alegría del amor del Papa Francisco. Iniciamos. Recuerden tener lápiz, pluma o una libreta o su catecismo o la Biblia. Iniciamos en nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para comprender la luz, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, ayudado con María. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Iniciamos hoy, ¿qué les parece con el Evangelio? Mire, hoy es domingo, cuarta semana de Cuaresma, y el Evangelio del día dice de la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Es Juan 3, del 14 al 21. En aquel tiempo dice, Jesús dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por tanto, amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, iniciando con este preámbulo del Evangelio de hoy, domingo, el punto número 18 de Amoris Laetitia en el texto o en el capítulo Tus hijos como brotes de olivo dice, el Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de vida. Si es verdad que Jesús se presenta como modelo de obediencia a sus padres terrenos, sí es cierto, sometiéndose a ellos, según Lucas 2, versículo 51. También es cierto que Él muestra que la elección de vida del Hijo y su misma vocación cristiana puede exigir una reparación para cumplir con su propia entrega al reino de Dios, según Mateo 10, versículos 34 al 37, y Lucas 9, del 59 al 62. Es más, él mismo a los 12 años responde a María y a José que tiene otra misión más alta que cumplir, más allá de su familia histórica, según Lucas 2, del 48 al 50. Por eso exalta la necesidad de otros lazos muy profundos, también dentro de de las relaciones familiares. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, según Lucas 8, versículo 21. Por otra parte, en la atención que él presta a los niños considerados en la sociedad del Antiguo Oriente próximo como sujetos sin particulares derechos e incluso como objeto de posesión familiar, Jesús llega al punto de presentarlos a los adultos, así como maestros por su confianza simple y espontánea ante los demás. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Mateo 18, versículo del 3 al 4. Pues ahí nos detenemos con este
documento importante esta exhortación, ¿verdad? Apostólica, postsinodal. Bueno, y entonces, ¿qué nos dice ahora este domingo, entrando en materia del catecismo de la Santa Iglesia Católica? Dice el punto número 2 del capítulo 3 de los sacramentos del servicio de la comunidad, porque continuamos en este capítulo 3 que dice que son los sacramentos al servicio de la comunidad, o sea, a todos nosotros, a todo el mundo, a toda la gente, a todo el pueblo entero de Dios. Punto número 2, la celebración del matrimonio, dice. Perdón. El numeral 1621 dice: en el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada por la que se entregó. Es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico, y recibiendo la Eucaristía para que, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo Jesús. El numeral 1622 dice y explica: en cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa. Por tanto, conviene que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio recibiendo el sacramento de la penitencia. Con docilidad, ¿verdad? Hacer examen de conciencia, le ponen la penitencia y la absolución, y entonces ya el sacerdote hace el sacramento del matrimonio, los une. El numeral 1623 dice: según la tradición latina, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. En las tradiciones de las iglesias orientales, los sacerdotes, obispos o presbíteros son testigos del recíproco consentimiento expresado por los esposos, pero también pero también su bendición es necesaria para la validez del sacramento. Y el numeral 1624 refiere: las diversas liturgias son ricas en oraciones de bendición y de epíclesis, pidiendo a Dios su gracia y la bendición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. En la epíclesis de este sacramento, los esposos reciben el Espíritu Santo como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia. El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos, la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con que se renovará su fidelidad. Hay que ser fieles a Cristo, hermanos. Así Cristo, la esposa de la Iglesia, y en este contexto terreno espiritual, nosotros, como dice Amoris Laetitia, la familia, o sea, el esposo y la esposa, pues tienen que tener fidelidad. Así debe de ser. Y los hijos son nuestro Edén, nuestro jardín lleno de flores, de bendiciones, como brotes de olivo. Bueno, y el punto número 3 dice el consentimiento matrimonial. El numeral 1625 nos dice: los protagonistas de la alianza matrimonial, son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre quiere decir no obrar por coacción, es decir, sin imposición, sin coerción, o sea, que la obligue o los obligue. El 2, ese es un puntito muy importante que hay que considerar. El punto 2 dice ser libre, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica, que se los impida la ley natural, o sea, que no puedan ser esposos, porque pues bueno, una ley natural es que pues los hermanos, entre hermanos, no se puedan casar, ¿verdad? Se casan pues con diferentes familias, que no sean de la propia, de la misma, pues. O por la ley eclesiástica, que haya algo que lo impida, ¿no? Por no cumplir con los requisitos que requiere la Iglesia. Ok, por eso piden primero el bautismo, la confirmación, la comunión, y luego viene el matrimonio. Lleva unos pasos que hay que seguir, y sobre todo la escuela de la fe, ¿no? Y el catecismo, para poder entender todo esto
y seguir de la mano de Cristo, todavía en la familia, y los que vienen los hijos y luego los nietos y así. El numeral 1626 dice: la Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace que el matrimonio y el consentimiento que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. Tienen que consentirlos ellos, decir sí, acepto. Eso quiere decir, ¿verdad? Es como decirle a Cristo: sí, Señor, te acepto en mi vida y voy a hacer lo que tú me digas, que se haga tu voluntad y no la mía, como dice el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El numeral 1627 dice: el consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo. Este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. Son una solo en la gracia poderosa del sacramento, orden del matrimonio, y es un sacramento que Dios ha puesto desde el Edén, cuando casó a Adán y a Eva en el Edén, ¿verdad? Y les dijo: multiplíquense y fructifíquense y multiplíquense y sojuzguen la tierra, ¿no? El numeral 1628 dice: el consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. ¡Qué hermoso! El numeral 1629 refiere: por esta razón o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio. La Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio nunca ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior. El numeral 1630 dice: el sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la Iglesia y da la bendición de la Iglesia. La presencia del ministro de la Iglesia y también de los testigos expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. Y el numeral 1631 dice: por esta razón, la Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Varias razones concurren para explicar esta determinación. ¿Cuáles serían? Vamos a ver 4 puntos importantes para ver cuáles serían estas explicaciones que concurren. El matrimonio sacramental es un acto litúrgico, por tanto es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia. El 2 dice: el matrimonio introduce en un orden eclesial, crea derechos y deberes en la Iglesia entre los esposos y para con los hijos. El 3 dice: por el matrimonio en un estado de vida en la Iglesia es preciso que exista certeza sobre él. De ahí la obligación de tener testigos, porque se piden testigos para el sacramento del matrimonio. Y el 4 sería: el carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a mantener fiel a él. ¿A qué? Al matrimonio, a las personas que contraen ese matrimonio, y los bendice el Padre y los declara marido y mujer. Y vámonos con el numeral 1632: para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino privilegiado de esta preparación. El papel de los pastores de la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable para la transmisión de los valores humanos y cristianos, del matrimonio y de la familia. Y esto con mayor razón en nuestra época, en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos que ya no aseguran suficientemente esta iniciación. Y también dicen: los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicios del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, es decir, para que educados en el cultivo de la castidad puedan pasar a la edad conveniente de un honesto noviazgo y después al matrimonio. Y ahí nos quedamos, queridos hermanos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús.
Oremos por la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel, que los enfermitos, todos nuestros hermanos enfermos en todo el mundo, sean sanados por la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y perdone nuestros pecados, pedimos por todos, por todo el mundo, para que haya conversión, sanidad y sobre todo también conocimiento de la vida eterna. Conocimiento y seguimiento. Soy Chuchín el Catequista y si Dios quiere y es la voluntad de Él, por aquí nos vemos pronto. Pero recuerden siempre darle like, compartir y suscribirse para que podamos llegar a jóvenes, a niños, a personas que necesitan a veces un consuelo, algún comentario de el orden divino de los sacramentos. Y recuerden, esto es para el bien y la salud de todos los seres humanos. Que Dios les bendiga. Por aquí nos vemos pronto.